Bueno, tengo aquí, repite, Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo adolescente, directora del programa para adolescentes La Burbuja. He querido tocar el tema del algoritmo saludable para nuestros hijos, ¿no? Ella en su momento tocamos otro tema y en medio de la entrevista hablamos de esto. A mí me fascinó, me pareció muy interesante y bueno, quise traerla sobre todo en un momento en donde no solamente estamos hablando de las redes sociales conocidas hasta ahora, como Instagram, el caso de Twitter, Snapchat, que es además muy utilizada dentro de los adolescentes. Estamos hablando ahorita de la llegada de quizás la aplicación que más descargas ha tenido en la historia, como es el caso de ChatGPT. Y en ese contexto que están creciendo, están conviviendo y están evolucionando, por así decirlo, nuestros hijos. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación, encantada de poder hablar todos estos temas que son sumamente relevantes. Sí, bueno, lo primero es cómo creamos un algoritmo saludable. Un poco también el padre entienda, hay muchos padres que efectivamente están muy pendientes de sus hijos, pero en otros momentos hay padres que trabajan y que no siempre pueden estar 24 horas pendientes de lo que ven sus hijos. Uh-huh. Hay padres que se debaten incluso en la restricción de la tecnología, lo hablamos la vez pasada, como una forma, digamos, de protegerlos de informaciones, o más que informaciones, desinformación o información que quizás no está ahorita en el rango de edad donde un niño pueda recibir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando no estemos ellos puedan consumir esa información o ese contenido, bueno, que sea de acuerdo o acorde a su edad? Correcto. Nosotros en ese momento hablamos sobre el miedo que hay de informar a los adolescentes sobre ciertas cosas, ¿no? Y que el miedo a veces nos lleva a pensar que si nosotros lo hablamos les estamos dando permiso. Y es al contrario, está comprobado que mientras más informados estén los adolescentes, más saludables van a ser las decisiones que van a tomar. Cuando estamos hablando de tecnología es algo que es difícil para nosotros porque nosotros no somos nativos digitales. Entonces ellos van un paso más adelante que nosotros. La idea es que tú puedas ofrecerles a ellos información y ponerles obstáculos para que se les haga más difícil caer en diferentes trampas que existen en el mundo de las redes sociales, por decirlo así, ¿no? Es un tema de que es una comunicación constante. Nosotros comparamos el tema de las redes sociales, el teléfono, la tecnología, con el carro que nos daban a nosotros como adolescentes. Y hay todo un proceso de aprendizaje para poder manejar. Tú manejas acompañado, tú tienes que aprenderte las reglas, tú tienes un periodo de supervisión. Nosotros no hacemos eso con la tecnología. Entonces les damos este acceso al mundo en todos los sentidos a un niño que madurativamente todavía no está en su 100% y esperamos que se comporten tan racionalmente como un adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces no es como lo más sabio que simplemente entreguemos una tecnología si no hay un acompañamiento. El algoritmo, por ejemplo, que es uno de los temas como más nuevos también y todo lo que es la inteligencia artificial y todo esto, es sumamente importante porque el algoritmo va a influenciar cómo tu adolescente se siente. Entonces, si tenemos niños que están interactuando con cosas deprimentes, tristes, etcétera, eso es lo que ellos van a estar alimentando constantemente en su mente. Uh-huh. Y el algoritmo funciona en el sentido de que si yo interactúo con un video, con un comentario, con grabarlo, el algoritmo entiende que esto es lo que a tu adolescente le gusta y se lo muestra. Los adolescentes no saben eso, no están como no están tan bañados como con esta información de lo que realmente es una red social. Entonces hay que sentarse a hablar con ellos y explicarles. Una red social es un negocio para alguien. El objetivo es que tú pases la mayor cantidad de tiempo posible en esta aplicación, pero desde nuestra posición tú quieres disfrutar, tú quieres entretenerte, tú quieres descansar. ¿Cómo vamos a hacerlo de la manera más saludable? Uh-huh. Entonces vamos a explicarles desde el principio cómo interactuar con el contenido correcto. Cuando tú sigues cuentas, cuando tú le das like a algo, cuando tú te mantienes viendo un video, tú puedes decir me gusta o no me gusta. Hay unos botoncitos que te dicen no me muestres más esta información. Uh-huh. Ellos no saben eso y hay muchos papás que tampoco lo saben. Entonces, sentarte con tu adolescente a explicarle, mira, vamos a ver qué tipo de algoritmo tú quieres tener, cuáles son los intereses que tú tienes, cuáles son las cuentas que queremos seguir y poder ir creando con ellos eso es sumamente importante para que no se encuentren o se les haga un poquito más difícil encontrarse con todas estas cosas en TikTok, con todas estas cosas en Instagram, que le tenemos un terror horrible. Qué interesante, porque hay una línea delgada, Mariana, en el tema de la libertad de la censura. Es decir, porque tú como padre puedes decir, yo no quiero que él vea este contenido, porque tú tienes, incluso puede partir del prejuicio, uh-huh. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo negociamos esto yo creo que la palabra es negociación, ¿no? ¿Cómo negociamos esto con el niño? Porque bueno, el padre sí ve quizás algunos peligros, algunos temas que quizás el niño no está preparado,
pero bueno, tampoco quiere intervenir en su proceso, o al menos esa es la forma en la que yo consigo la educación, en su proceso de aprendizaje, ¿no? Censurando temas que, bueno, que están allí, que se los va a encontrar en la calle. Total. Los roles tienen que estar muy claros. O sea, los papás tienen que hablar desde muy temprana edad con sus adolescentes, decirle, mi rol como papá es protegerte. Y eso implica que yo puedo ver cosas que quizás tú no vas a entender y que no vas a ver. Pero cuando vamos a interactuar con redes sociales, estos son tus límites. O sea, cuando tú tienes tecnología, cuando tú tienes un videojuego, cuando tú tienes cualquier acceso al mundo, tú tienes que entender que hay ciertos límites. Por la edad, tú no puedes estar viendo cosas de sexualidad, cosas de violencia, y tú pones las normas, temas de drogas, y tú las pones, y eso se establece antes de que se entregue este producto electrónico o en el momento que tú comienzas a ver que hay un desequilibrio en el manejo del uso, porque además muchos papás dicen, bueno, pero yo se lo regalé de cumpleaños y ahora no me lo quieren ni entregar. O sea, ahora no lo puedes ni revisar porque esto es mi privacidad, y comienza toda esta pelea de poder acerca de la tecnología, que debería ser un trabajo en equipo. Porque además la tecnología está aquí para quedarse. O sea, tu adolescente tiene que aprender a manejar cómo funciona el algoritmo, cómo tener el límite de decir, ya, tengo demasiado tiempo en redes sociales. Si estamos nosotros constantemente diciéndole, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ellos van a ejercer su poder de independencia y van a hacerlo escondidos y lo van a hacer por otro lado. Entonces hay que ser muy abiertos en la comunicación que hay al respecto, siempre teniendo límites sólidos, es decir, mi trabajo aquí es protegerte. Todo lo que implique que tú estés en peligro, tú me vas a ver involucrado. Entonces yo tengo que hacer revisiones periódicas de lo que estás haciendo, pero es porque mi función como mamá o como papá es asegurarme de que tú puedas ver los riesgos que quizás no estás viendo tan fácilmente, claro, y que uno los pueda agarrar. Sí. Siempre hay errores, ¿ok? Porque los adolescentes siempre están un paso más adelante que uno, pero la idea es que tratemos de ayudarlos a que no se les haga tan fácil caer en estas cosas. Lo otro es, como te dije, estamos en un contexto donde, por ejemplo, surge el ChatGPT, ¿no? Entonces ya no estamos hablando del algoritmo, estamos hablando de que en el colegio, voy a poner un ejemplo real, te mandan a leer Doña Bárbara a tu adolescente. Y el niño pone Doña Bárbara y le dice a ChatGPT, hazme un resumen de Doña Bárbara, y él lo tiene, ¿no? Entonces, esto vino para quedarse, va a estar allí el ChatGPT. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo nos relacionamos y cómo educamos entendiendo que esto está disponible al alcance para nuestros hijos? Y que muy probablemente es una herramienta que van a utilizar. A mí me encanta, yo lo uso todos los días. O sea, me parece que es una herramienta sumamente útil para poder avanzar. O sea, yo creo que tenemos mucha suerte en poder estar viviendo en como una segunda revolución, pero tecnológica, donde este tipo de tecnologías va a impactar tanto como la revolución industrial impactó al mundo. Son herramientas que nuestros adolescentes tienen que aprender a utilizar. Y cuando vemos todo este tipo de cosas como hazme un resumen de, léeme esto, explícame esto, quiere decir que hay un vacío importante en el área académica en donde no se está atendiendo lo que los adolescentes realmente quieren, y ellos no quieren leer Doña Bárbara, ellos quieren leer otro tipo de libros, y sí los van a leer, porque a los adolescentes sí les gusta leer. Uno cree que no, es que no quieren leer una novela de hace 200 años, ellos quieren leer algo más moderno, algo más actualizado, algo más que se parezca a ellos. Entonces, si nosotros podemos encontrarle cosas que a ellos les llame más la atención, no vas a tener que pelearte tanto con ellos, porque evidentemente están haciendo las cosas optimizadas, y todas estas tecnologías están hechas para que tú hagas las cosas más rápido. Por supuesto, hay niños que van a hacer trampa, como siempre ha sucedido con los celulares y todo este tipo de cosas, pero ir en contra de todas estas tecnologías y no enseñarles a usarlas correctamente va a perjudicarlos a ellos y va a ser una pelea que no tiene salida para los colegios, para los trabajos, etc. El nivel de uso de ChatGPT desde el punto de vista académico, por ejemplo, de cualquier inteligencia artificial, puede ser sumamente beneficiosa en poder entender el concepto de algo, porque quizás tú tienes que leerte un capítulo de Doña Bárbara, pero tú realmente no entiendes de qué se trata el libro. Si tú no entiendes de qué se trata el libro, es como preguntarle algo, pero es que ¿de qué se trata? Entonces ayuda a muchas cosas. Por supuesto, hay que sentarse a hablar sobre los límites, ¿no? Ir probando. Yo estuve el otro día con mi adolescente que tiene 15 y estábamos viendo cómo funcionaba, y estábamos viendo, en ese momento él estaba escribiendo una niñita. Tenían una conversación sobre ser un casi algo. Entonces nos metimos en ChatGPT y comenzamos a explicar qué era un casi algo, qué mensajes podíamos escribir. Y él creó su propia comunicación asertiva, que está hablando con esta niñita, a través del uso de la tecnología, porque él no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Entonces conmigo al lado nos metimos, yo le estaba mostrando cómo funcionaba,
Y hicimos varias preguntas y le encantó. Y después lo estábamos utilizando también para entender un concepto de biología que él no entendía. Que en Google no te salen 10.500 cosas y no entiendes cómo funciona. Ahora, una cosa que tú le preguntes para que te explique y otra cosa es que te haga la tarea el ChatGPT. O sea, que te haga la tarea, no hablo de incluso de la tarea académica, que te haga la tarea en todo sentido. Si, por ejemplo, viene Mariana Ponce y le digo, bueno, ChatGPT, vamos a hablar hoy del algoritmo saludable, hazme las preguntas. O sea, yo le tengo temor a eso porque te quita la posibilidad de desarrollar tu pensamiento crítico. Entonces, bueno, ¿cómo convivimos? ¿Cómo vamos a formar a nuestros hijos para que, estando y tomando en cuenta que está esta tecnología, bueno, puedan convertirse en seres humanos que piensen, ¿no? Que estimulen su creatividad, su pensamiento, su capacidad de hacer preguntas, ¿no? Esa es la palabra clave, lo que tú dijiste. Yo tengo miedo de que pase esto. Efectivamente, va a haber un proceso de transición, pero estas tecnologías están aquí para ayudarnos a hacer estas cosas. Entonces tiene que haber regulaciones, tiene que haber esfuerzo de nuestra posición como adultos, seres humanos, que decir, ok, me preocupa que no se desarrolle su creatividad. ¿Qué podemos hacer nosotros en donde se desarrolle esa creatividad, ese pensamiento crítico, en donde no tengan acceso necesariamente a la tecnología, no todo el tiempo, sino en este momento? ¿Cómo les enseñamos a nosotros a ellos que se puede utilizar para ciertas cosas, pero no para todo? Va a haber un proceso de transición, como pasa con absolutamente todo, y nosotros estamos explorando cuáles son esos límites. Esta conversación la tiene todo el mundo en este momento. Sí. O sea, se está hablando de si realmente se le da acceso al Internet público, a las inteligencias artificiales, por el hecho de que va a eliminar, o el miedo a que elimine una cantidad de habilidades. Es nuestra responsabilidad decir, ok, esto es lo que a mí me da miedo. Y cuando nosotros sentimos miedo, lo que tratamos de hacer es controlar o limitar. El miedo es la emoción opuesta a la felicidad. Entonces, si a mí me da miedo, ¿qué puedo hacer yo para controlar lo que yo sí puedo controlar para que eso que me dé miedo no suceda? Si el miedo es perder el pensamiento crítico, ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer en simultáneo para que nuestros hijos no pierdan el pensamiento crítico? Porque tú se les puedes hacer preguntas en vivo. O sea, tú puedes estar en el carro hablando con ellos o te los llevas para un lado y hablas sobre las preguntas críticas y estimulas todo este tipo de cosas, o los involucras en proyectos en donde no tengas necesariamente una computadora al lado todo el tiempo y que después en algún momento ellos puedan utilizar eso como apoyo. Empezamos hablando del algoritmo saludable, pero te pregunto, ¿el ChatGPT es saludable? Todas las tecnologías, igual que el carro, que es el mejor ejemplo, puede ser bueno y malo. Depende de la perspectiva y depende de la apertura que tú tengas al respecto. Todas las tecnologías se crean en verdad con un propósito de hacernos la vida más fácil, y el proceso de evolución es hacernos la vida más fácil y más sencilla, pero todo viene con un costo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué tan dispuestos estamos nosotros realmente a supervisar este tipo de tecnologías antes que le dejemos el acceso a nuestros hijos. Por supuesto, se está hablando de regular todas estas cosas, que evidentemente es algo importante que se tiene que hablar, pero son tecnologías de las cuales tenemos que hablar con nuestros hijos, ver cuáles son sus usos, ver en qué funciona, ver en qué no, y permitirles a ellos también explorar, especialmente los que son adolescentes un poquito más grandes, que tienen un poquito más de capacidad de racionar en lo que es lógico y decisiones críticas. Los chiquitos están todavía ni pendientes de esto, ellos están jugando con otra cosa. Pero poder hablar con ellos sobre cómo esto te puede funcionar a tu favor, pero no dejándote a ti como una persona absolutamente... Que te anule tu pensamiento. Correcto. Que no te permita a ti desarrollarte, sino que sea algo que te potencie, que es justamente la idea de estas tecnologías. Ahora, tener un algoritmo saludable, ¿no? Es importante tomar en cuenta como padres cuáles aspectos, Mariana, sobre todo más allá del diálogo, ¿no? Al nivel, digamos, técnico, es decir, cómo funciona esto para que un padre entienda que en la medida que le entregue un teléfono a un muchacho, bueno, el contenido que vea, porque a veces es difícil, tú tratas, digamos, de decirle, oye, bueno, por lo menos mi hijo no es deportista, y yo realmente estoy tranquila porque su algoritmo es realmente bastante saludable, ¿no? Pero bueno, se encontrará con algunas cosas. Claro. Y puede que se encuentre con una cosa y eso le activa el algoritmo y le empieza a traer otras informaciones que, bueno, que quizás no son acordes para su edad, ¿no? Entonces, ¿cómo estar allí? Vigilante, pero sin ser intrusivo. Una de las cosas que es un arma de doble filo, que yo siempre le digo a los papás, es que tratan de que sus hijos no tengan audífonos. Entonces uno puede escuchar lo que están... Claro, uno le aturde todos los videitos de TikTok y todo este tipo de cosas, pero tú puedes estar pendiente qué es lo que está pasando ahí a distancia. Entonces puedes en algún momento ver que no está sucediendo algo que no quieres que suceda. Bueno, yo ando así todo el tiempo, ¿no? Ellos lo ponen a todo volumen, entonces, cambia eso, no puedes verlo. Yo ando, la verdad, con todo el trabajo que tengo, siempre estoy pendiente a distancia. Es una excelente manera de estar pendiente de qué es lo que está pasando. Por supuesto, la tecnología no debería utilizarse en los cuartos a puertas cerradas cuando
son niños pequeños, hasta que tú no tengas el nivel, o sea, la tecnología es un acto de madurez. Y el aprendizaje de utilizar redes sociales debe ser supervisado también. Entonces puedes decir, ok, ¿qué tipos antes de que le des el teléfono o antes de que le permitas tener una red social? Porque una cosa es tener un teléfono y otra cosa es tener acceso a redes sociales. Que desde el punto de vista legal deberías esperar hasta los 13 años, pero ahorita ves niños mucho más pequeños con acceso a redes sociales. No solamente vamos a hablar del tema de las claves, el tema del comportamiento de lo que es los mensajes, el tema de las fotos, el tema de las publicaciones, sino también vamos a hablar de a quiénes vas a seguir tú y cómo vamos a influenciar esto. Y explicarles que ellos tienen el poder de decidir qué es lo que ven. Y que lo que ven tienen que hacerlo sentir bien. Tú no te vas a unas redes sociales a sentirte peor. Tú vas a unas redes sociales a entretenerte, a disfrutar. Y si no cumple ese objetivo, y si nosotros como papás vemos que se está cambiando la actitud, que la vibra está bajando, los niños están como más tristes, nosotros podemos intervenir y decir, vamos a revisar un poquito quiénes son las personas que tú estás siguiendo, quiénes son los hashtags que tú estás siguiendo. Sí. Y si no, modificarlos y enseñarles que tú puedes seguir un hashtag. Tú puedes seguir ciertas cosas que te muestren lo que tú quieres ver. Bueno, Mariana tiene además una iniciativa fabulosa que se llama La Burbuja, ¿no? Por favor, para los padres que nos están escuchando. Y quiero, no sé si la próxima semana, pero probablemente te vuelva a llamar porque tienes una iniciativa que se llama La Mamá Cool y me llamó muchísimo la atención. Sí. Así que, ¿qué te parece si hablamos de eso pronto? Me encantaría porque estamos en proceso de lanzamiento oficial ya después de 2 años de piloto, así que me parece genial. Bueno, buenísimo. A ver cómo podemos ser. Yo me siento que soy una mamá cool, pero Noah me dice que no. Entonces tengo como una percepción diferente a la que tiene mi hijo de mí. Totalmente. El nombre justamente sale de eso. Las mamás cool somos nosotras las que queremos ser esa mamá cool, pero no la mamá cool negativo, porque es un nombre que genera mucha conversación. Esa es la idea. Sí. Cuando tú piensas, yo quiero ser la mamá cool en donde vienen mis hijos y hablan conmigo y hacen todas estas cosas, eso es lo que nosotros hacemos con este proyecto. O sea, te damos las herramientas para que tú puedas tener las conversaciones correctas, para que puedas saber qué hacer con el tema de disciplina, para que te cuides tú, porque ser mamá no es simplemente entregarte a tus hijos, sino también cuidarte a ti. Y ese es el espacio que tenemos con las mamás cool. Bueno, maravilloso. Vamos a hablar de eso quizás pronto, la próxima semana. La Burbuja, piso bajo B, ¿no? Sí, La Burbuja es un programa de acompañamiento para adolescentes, porque yo me di cuenta muy temprano que no tenía por qué ser tan difícil ser ni adolescente ni papá adolescente, y creamos un programa de acompañamiento a lo largo de cada etapa. Entonces los muchachos se reúnen una vez a la semana en un horario, un calendario académico, y les enseñamos todas estas herramientas en grupo sobre los retos que ellos van a afrontar en esa etapa en la que están. ¿Tú fuiste un adolescente rebelde? Yo pensé que sí, después que aprendí me di cuenta que no. O sea, mis papás me hicieron sentir de que era muy difícil que yo ser adolescente, pero en verdad yo pasé por todas y cada una de las etapas normal y corriente como era esperado, solo que ellos no tenían los recursos, por eso es que yo creo todo esto. Qué belleza. Bueno, Mariana, te agradezco mucho. Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo adolescente, directora del programa para adolescentes La Burbuja. Yo tengo que despedir. Gracias, Mariana, por haberme acompañado. Este programa fue...